Muy buenos días a todos y a todas. Voy a partir con los saludos. Yo sé que siempre en estos eventos y en estas jornadas de reflexión los tiempos se nos acortan un poquito, así que yo les voy a pedir a ustedes que me vayan medio marcando los tiempos. La idea es que yo me tome 20 minutos para hacer una conversación un poco general respecto de dónde nos enmarcamos hoy día, dónde estamos y para dónde vamos. Pero partir agradeciendo en realidad la invitación. Para nosotros como Educación 2020 es sumamente relevante tener estos espacios de conversación y de reflexión con distintos actores del mundo educativo. Partir haciéndole la pregunta así como general, ¿quiénes, a mano alzada digamos, quiénes de aquí saben qué es 2020 o los conocen? Ya, muy bien. Brevísimamente entonces la contextualización, porque dado que el auditorio mayoritariamente no nos conoce, es solo hacer como un enmarque general. Somos una fundación surgida desde el movimiento pingüino del 2006. En realidad nacimos por ahí por el 2008 en realidad, pero gracias a los coletazos que tuvo el movimiento estudiantil de aquel entonces. Y somos una fundación, un movimiento ciudadano. Nos gusta definirnos como un movimiento ciudadano porque así surgimos en el fondo. El nacimiento de Educación 2020 tiene que ver mucho con la cantidad de personas movilizándose en función de la necesidad de tener una educación más equitativa y de calidad para todos. De hecho, el nombre de 2020 es un juego un poco de palabras y de números en este caso, porque en aquel entonces nuestros fundadores se dieron a la tarea de proyectar y prospectar lo que sería la educación escolar en particular en ese momento. Y la idea y el cálculo que se sacó en su momento es que hacia el año 2020 el 20% de la población más pobre debiese estar recibiendo la misma calidad de educación que el 20% de la población más rica. Ese es el contexto. Y hoy por hoy, claro, una tarea difícil, desafiante, en la que nos ha ido, digamos, más o menos, pero hemos ido avanzando en función de aquello. ¿Y qué hacemos fundamentalmente? Son tres cosas. Una que tiene que ver con un área de política educativa, que en el fondo es así un poco como surge el movimiento más chico, digamos, más allá del movimiento ciudadano y de las redes sociales que se movilizaron mucho en ese momento. Teníamos un par de profesionales y de estudiantes de ingeniería en su momento. Hoy en día se ha diversificado un poco nuestro marco de acción, digamos, pero un grupo que se preocupa de, literalmente, perseguir a los parlamentarios que toman decisiones en términos de políticas educativas para hacer algunas sugerencias que permitiesen enmarcar mejor el trabajo que hacen los parlamentarios. Ese trabajo hoy día se mantiene y se ha ampliado hacia las conversaciones con otros actores sociales relevantes que tienen que ver con el mundo de la educación. Esa es un área. La otra área que tenemos es en apoyo que se ha abierto hace poco, relativamente poco, 2 años, que es como apoyo en terreno y trabajo más directo con equipos directivos y equipos de profesores en escuelas, fundamentalmente públicas, porque en nuestra misión está la defensa de la educación pública, fundamentalmente. Y una tercera área que tiene que ver, está muy relacionada con las dos anteriores, pero que tiene que ver con informar a la ciudadanía respecto de elementos que son de difícil comprensión para un público no especializado en educación. Todo el mundo habla de educación, pero hay cosas que son bastante complejas en términos de cómo entender algunos elementos. Entonces ahí tenemos un departamento de comunicaciones que es bastante potente y se dedica a producir infografías y documentos de fácil comprensión para que podamos discutir todos con mayor igualdad de condiciones, de alguna manera. Ese es básicamente el marco general, para que sepan quiénes somos los que estamos hablando hoy día, yo en representación de la institución. ¿Qué les quiero comentar ahorita? Una primera parte que tiene que ver con el contexto nacional en el que estamos, para luego bajar un poco a los ejes de la reforma educativa que está proponiendo el gobierno. Desde allí ver qué de la discusión tan enriquecedora que han tenido ustedes en sus comisiones de trabajo y que se han presentado hoy día, qué de aquello está presente en la reforma educativa y cómo el rol de los profesores de religión se puede visualizar en esa perspectiva, desde una visión externa como vendría siendo la de Fundación 2020. Así es que ahí le voy a pedir a María Paz que me ayude con los clics para que pasemos a la primera parte, que tiene que ver con una pincelada bastante general de nuestro sistema educativo. En el fondo todos compartimos que existe cierta preocupación respecto de la calidad, de la equidad,
y del contenido mismo de nuestro sistema escolar y de cómo se están formando nuestros y nuestras estudiantes. Entonces vamos a dar algunas pinceladas muy generales para que pasemos un poco al tema que nos convoca más específicamente. Espero que alcancen a verlo medianamente bien, pero en el fondo hay un par de gráficos que van a dar cuenta de números y de cifras que nos permiten un poco enmarcarnos en función de qué estamos hablando hoy día. Cantidad de establecimientos según dependencia educativa. Sabemos que hoy día conviven 3 sistemas de administración de la educación, que en el fondo nos pone en una disyuntiva difícil de organizar y de administrar, porque son sistemas bastante complejos y que en el fondo es una cifra que da cuenta de la diversidad de realidades en el sistema educativo. También, de nuevo, mano alzada, ¿quiénes de ustedes trabajan en establecimientos que dependen de corporaciones municipales o de DAEM, sistema público, digamos? Pareciera ser la mayoría, ¿o no? A ver, particulares subvencionados. Mitad y mitad, ¿verdad? Particulares pagados. Está bastante similar al gráfico, digamos. En el fondo tenemos un público súper representativo de lo que es el sistema educativo escolar hoy día en Chile. Siguiente, por fin, porque aparece aquí el tema de la matrícula, también distribuida según dependencias administrativas de las escuelas y liceos que tenemos en Chile. Hoy en día nuestra matrícula está mayormente localizada en lo que son los establecimientos particulares subvencionados, ¿verdad? Y ahí es donde surge gran parte de las como de las exquisiteces que se dan en términos de las discusiones de los proyectos de ley que están hoy en día, porque estamos apuntando a donde está particularmente concentrada la matrícula escolar de nuestro país. Ese no lo vamos a saltar porque en el fondo, no lo vamos a saltar. Solo rescatar de aquí, de ese gráfico que puede notarse un poquito complejo, pero en el fondo es la distribución de los pagos de mensualidad según dependencia. Solo señalar que tanto en los municipales, que son el Corporación Municipal DAEM, esos son los 2 primeros, y en la tercera columna, que corresponde a los particulares subvencionados, se ve que el pago por mensualidad educativa es 0 pesos. Entonces estamos hablando también, es como un antecedente para tener en consideración a la hora de discutir el tema del proyecto de fin de copago, fundamentalmente. En el fondo lo que se quiere resaltar con esta información es que ese proyecto de ley que está hoy día en la palestra y en la discusión pública afecta, entre comillas, a un porcentaje menor de la matrícula. Porque si ustedes se fijan, las líneas azules, digamos los bloques azules, son lo que corresponde a un copago 0. Entonces, con esto el dato es, la mayor cantidad de estudiantes que tenemos en el sistema escolar en Chile no paga por su educación. Por estudiantes. Y aquí entrar también a un tema de la caracterización de nuestro sistema educativo que no es menor y que tiene que ver con ir entendiendo mejor quién es el estudiantado que tenemos en Chile. En el gráfico de la izquierda aparece el IVE, el Índice de Vulnerabilidad Escolar 2014, según dependencia. En ese caso, los municipales tienen un índice de vulnerabilidad escolar bastante mayor que el tema de los particulares subvencionados y no se sabe qué tan correlacionados están, pero es coincidente que también son los municipales los establecimientos que concentran la mayor cantidad de estudiantes con necesidades educativas especiales. Paréntesis, nos guste o no ese término, digamos, se está discutiendo también respecto de cómo nominarlo, pero en el fondo hoy día es una nomenclatura más o menos conocida por todos. Entonces, establecimientos municipales concentran la mayor cantidad de vulnerabilidad escolar y de necesidades educativas especiales. Por lo tanto, la tarea en el sector municipal hoy en día se ve un poquito más compleja que en el mundo particular subvencionado. Y aquí entramos un poco hablamos de los establecimientos, hablamos de los estudiantes. Este es un cuadro que habla respecto de la distribución de los docentes según la dependencia administrativa de cada cual. No nos vamos a detener en las cifras porque no viene al caso y ya este primer mapeo humano que hicimos a mano alzada nos da cuenta más o menos de la distribución que tenemos del profesorado en Chile.
Y solo señalar que son alrededor de 200.000 los profesores que tenemos. Esa es entre comillas, la fuerza laboral del profesorado en Chile, distribuida según las distintas dependencias administrativas. Esto ya es un poquito más entrar a picar fino, dirían por ahí, coloquialmente, ¿verdad? Pero solo quería compartir con ustedes los datos de este estudio que se llama TALIS 2013. TALIS es una encuesta que surge desde los resultados de la prueba PISA. La prueba PISA es un estudio internacional que se toma a estudiantes de 15 años en áreas específicas del conocimiento, específicas y generales a la vez, porque no mide currículum, como es una prueba internacional, mide ciertas competencias. Entonces, de la última prueba PISA sale este estudio paralelo, digamos, que en el fondo se hace en base a encuestas comparativas a nivel internacional y nacional para dar cuenta de las condiciones del profesorado en Chile. Y de aquí algunos elementos que yo creo que tenemos que tener en consideración para discutir el rol del profesorado en Chile, en el contexto reforma y en el contexto general. Un primer elemento es que somos el quinto país con más alumnos por clase, con un promedio de 31,8 alumnos por sala. Hemos ido avanzando, ¿se acuerdan que antes eran 45, 47, 50 incluso? Todavía persisten por ahí, pero el promedio ha disminuido más o menos significativamente. Segundo elemento es que Chile es el quinto país con menos profesores por escuela, con un promedio de 25,7 profesores frente a un promedio general de 45,5 profesores por escuela. Eso ya habla un poco de la cantidad de tareas que se le pueden asignar a un profesor en función de la escasez de recursos humanos que representa este dato en las escuelas, ¿verdad? Tercero, el 68,5% de los profesores chilenos tiene jornada completa, siendo el quinto país con menor proporción de docentes en esta situación comparado con un promedio de 82. También en esto hemos ido avanzando comparativamente. Si uno piensa, décadas atrás existía la figura del profesor taxi, ¿se acuerdan? Que era un profe que tenía que correr de un lado para otro. Sigue existiendo, yo lo sé. Pero en términos generales, esta situación se ha tendido a mejorar ligeramente. Con la jornada. 1, 2, 3, 4. Quienes tienen jornada parcial argumentan que no hay posibilidades de jornada completa. Y esto, me imagino que en el caso de los profesores de religión tiene que ser un problema no menor, porque la cantidad de horas curriculares requeridas en función de aquello, como tiene relación respecto de la distribución de la carga horaria de los profesores. Desapareció eso, pero seguimos con esto. Un último dato es que solo el 62,9% de los profesores tiene un contrato indefinido. Sabemos que este es un dato, solo 62,9% pareciera harto, pero no lo es en función de que hay todo este resto de porcentaje de profesores que están en una condición laboral de indefinición, que tiene efectos prácticos súper concretos, como por ejemplo que a la hora de pedir un crédito para comprarse una casa, no se puede, ¿cierto? Porque te piden antigüedad laboral, te piden estabilidad y otros elementos. Entonces, hay ciertos elementos de esta inestabilidad laboral que son parte como de las condiciones de base de los profesores en Chile que en el fondo dan cuenta de una precariedad que forma parte de nuestro contexto nacional y a la que hay que hacer frente, digamos. Vimos cantidad de cómo se distribuyen los establecimientos, cómo se distribuye la matrícula, cómo se distribuyen los profesores, las condiciones de los profesores, y en ese marco es que a todos los profesores y profesoras de Chile se les pide conseguir este objetivo, que es el artículo 2 de la Ley General de Educación, que en el fondo es lo que dice qué es lo que tenemos que conseguir con el proceso de educación, y donde se dice que es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su... Y ojo aquí, este es el foco de la educación, ¿cierto? Alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. ¿Y eso mediante qué? Mediante la construcción y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país.
esa es nuestra gran declaración nacional en términos de qué es lo que se espera del proceso educativo y qué es lo que tiene que pasar con un y una estudiante después de transitar por estos 12 y más años de educación obligatoria, ¿verdad? Es un desafío enorme que se complejiza en función de las características señaladas recientemente, que son las características de nuestro sistema educativo escolar complejas y a las que se le exige de todas formas que podamos cumplir con aquello. Ahora, si ustedes se fijan, el desafío es precioso. Por la complejidad que tiene y por la integralidad que supone alcanzar el desarrollo de las personas en todos esos ámbitos, es un desafío precioso que moviliza a este profesional y a este albañil del andamio desafiado que es el profesor finalmente, ¿verdad? Teniendo en cuenta este contexto, aquí solo como en términos generales, porque... Hola, quiero consultarte, disculpa que te interrumpa. Esto que tú estás proyectando se va a compartir a través de la página. Me parece tremendamente interesante, entonces creo que mejor poner la atención y que lo podamos descargar a estar tomando la apunte. Sí, perfecto, sí, no hay ningún problema. La información se comparte porque mientras más fluya, mejor funciona. Solo como dato de contexto, la brecha entre sectores socioeconómicos en Chile es una de las más groseras y grotescas del universo. No nos vamos a detener en eso porque no tiene mucho sentido, pero en el fondo la inequidad es un problema que es bastante compartido por todos. Y algo está sucediendo en términos de los niveles de aprendizaje de los estudiantes, porque con toda esta problemática es lógico que hayan dificultades para conseguir aprendizajes de calidad en todos los estudiantes de Chile. Este es solo un ejemplo, y que tiene que ver con que en CIMSE cuarto básico los niveles de logro, el insuficiente y el elemental, en los 3 sectores de aprendizaje que ahí aparecen, son demasiado altos. O sea, está bien, con toda la problemática que nosotros tenemos, al menos el nivel insuficiente debiera estar reducido a su más mínima expresión, ¿verdad? Pero bueno, es parte del contexto, es el dato de la realidad y es lo que necesitamos tener en consideración para permitirnos avanzar hacia adelante. Y este es un gráfico que a mí me encanta, no porque me guste meter el dedo en la llaga respecto de la inequidad, pero es tan gráfico lo que significa en función de la inequidad en nuestro país, en nuestra ciudad en este caso, que afortunadamente no tenemos nadie de regiones que se nos sienta, ¿cierto? Aquí presente. Pero en el fondo es una muestra respecto de, bueno, somos la ciudad más populosa del país, ¿verdad? Pero en el fondo este gráfico lo que hace es reflejar la diferencia que existe entre el rendimiento académico haciendo un cruce con el ingreso socioeconómico. Entonces se hace un estudio respecto de los puntajes CIMSE obtenidos en cada una de las estaciones del metro de la línea 4. Y si ustedes se fijan, en Tobalaba el ingreso es más alto, los puntajes son más altos, y en Puente Alto absolutamente a nivel inverso. Ese es el problema y de eso estamos hablando. Por tanto, la reforma educativa lo que hace es tratar de hacerse cargo de esta problemática. Bien, mal, más o menos, eso nos da una jornada completa para discutirlo, ¿verdad? Pero en el fondo lo que podemos hacer hoy día es ver una pincelada respecto de qué es lo que está planteando la reforma para resolver esta problemática compleja que tenemos. Y ahí les vamos a hacer circular un material, una pequeña hojita. No es una pequeña, es una hoja. Es una hoja carta que tiene este mismo elemento porque como se ve más... Este sí que se ve muy desdibujado, digamos. Pero en el fondo es para que nos detengamos a observar cuáles son los componentes de la reforma educativa hoy día y dónde en ese marco de reforma educativa es que podemos enmarcar el rol del profesor de religión. La reforma ha tenido sus vaivenes, idas, venidas, la propia presidenta de pronto dice que debieron partir por otro lado, el ministerio trata de defenderse, los profesores... Alguien decía por ahí hace un rato, Marcelo fue, que si hay algo relevante que pasa en contexto educativo, esto de la capacidad de gestionar la incertidumbre. Yo creo que
nuestro ministerio, nuestros profesores y nuestras organizaciones de la sociedad civil estamos todos, si en algo estamos de acuerdo, es que estamos tratando de gestionar la incertidumbre para avanzar hacia un lugar un poco más certero, porque también pues seremos personajes acostumbrados a movernos en ciertos bolsones de opacidad o claridades, o movernos en base a preguntas, pero también se requieren algunas claridades. Y en efecto lo que se está haciendo es tratar desde el ministerio de establecer algunas claridades un poco mayores en función de los actores educativos. Entonces, en honor al tiempo y tratando de hacer un panorama y una pincelada bastante general de lo que es el mapa de la reforma educativa, tenemos que hay un eje que tiene que ver, el primer eje tiene que ver como con la institucionalidad, ¿ya? Y ahí lo que se está planteando son los proyectos de fin al lucro y de fin copago y fin a la selección. En el fondo ese es como el gran tópico de lo que constituye la institucionalidad. Un segundo eje que tiene que ver con educación pública de calidad, porque en el fondo, si se quiere terminar con el copago, el lucro, la selección, hay que invitar a esa gente que salga de esos establecimientos, no que salga, pero que salga de esa lógica del copago en el entendido de generar un marco de igualdad para todos, en teoría, y que eso tiene que ver con fortalecer la educación pública, porque en el fondo necesitamos equiparar las condiciones. Veíamos que los establecimientos de educación municipal tienen condiciones un poco más complejas que los particulares subvencionados para generar su tarea, y por lo tanto han tenido también una historia de un poquito de desmedro en función de aquello. Por lo tanto hay un plan paralelo de fortalecimiento de la educación pública que tiene que ver precisamente con que los establecimientos municipales tengan una mejor calidad. Me voy a saltar al cuarto eje porque ese solo lo voy a nombrar porque no tiene mucho que ver con nuestra discusión, que es el eje de la educación superior. Y ahí ni siquiera se entraba en materia, esa va a ser otra bataola de marca mayor cuando llegue su momento. Pero donde estamos hoy día es en el eje 3, que tiene que ver con una profesión docente moderna, dignificada y mejor remunerada. Esos son los ejes que plantea hoy día la reforma educativa en función de qué se hace con los docentes. Y abajo, las flechitas que aparecen en la parte de abajo de la hoja del gráfico, tiene que ver con en qué se traduce esta profesión docente moderna, dignificada y mejor remunerada. Uno tiene que ver, un subeje en el fondo es formación inicial docente, otro es inducción e ingreso a la carrera docente y otro es carrera docente propiamente tal. Abajo, como en la línea punteada, aparece el plan maestro. El plan maestro lo pongo en línea punteada porque no es exactamente una iniciativa ministerial, sino de agrupaciones de la sociedad civil que se han reunido para generar propuestas que precisamente alimenten esos tres elementos, que son selección y formación inicial docente, carrera y el tema de la inducción y el ingreso. Es largo de entender, pero vamos a dar una pincelada global a lo que significa el tema de la política nacional docente. Aparecían ahí en su hojita como 3 iconos abajo, al lado del plan maestro, que representan ciertos principios que el ministerio está tratando de implementar, que son diálogos ciudadanos. Es como la construcción y la participación colectiva haciendo espacios de reflexión. Ayer, de hecho, entiendo que se juntaron 20.000 profesores a nivel nacional para precisamente discutir respecto a política nacional docente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se quiere? Y es parte de lo que se está haciendo hoy día en esta sala también. Profesionalizar al profesor, hacerlo reflexionar sobre su propia práctica, generar comunidades de aprendizaje y redes con otros profesores y con otros agentes del sistema educativo. Solo aquí detenerme, me quedan solo 2 laminitas para no pasarme con el tiempo, pero en el fondo, para dar una caracterización general de lo que se está pensando, que como les digo, en este marco de gestión de la incertidumbre no está totalmente definido, pero sí hay algunos elementos que guían las conversaciones ciudadanas. Y se supone que la carrera profesional docente tiene 5 etapas asociadas a distintos tránsitos por el ingreso a la profesión docente: desarrollo inicial, temprano, profesional, avanzado y experto. Esos son como los grandes tramos en los que se supone que va a transitar un profesor de acuerdo a la nueva carrera docente. Esto se asocia a condiciones de salario y a condiciones laborales y de funciones dentro del establecimiento y también en otras instancias
de articulación un poco mayores, territoriales. Para el tránsito de cada uno de estos tramos se supone que van a haber evaluaciones formativas asociadas. Tampoco está demasiado claro cómo van a ser, ni cuándo, ni cómo, ni quién, pero se supone que para transitar desde un lado a otro van a haber condiciones de desempeño asociadas a cierta evaluación que te permiten ir avanzando en los tramos. Y ciertamente va a haber un nivel de certificación que permita que los profesores transiten en esta carrera, en esta trayectoria profesional. Esa es como una parte de los principales elementos de la carrera profesional. Dale siguiente, María Paz, por favor. Y hay otro elemento que quise destacar porque tiene que ver precisamente con la jornada que estamos teniendo hoy día, y que tiene que ver con un énfasis en la formación continua de los profesores, que aparece mucho relevado en las conclusiones de las comisiones de trabajo que ustedes tuvieron, que en el fondo es juntarse con otros, participar de programas de perfeccionamiento, tener apoyo de instituciones que los convoquen o agrupen, ¿verdad? Y participar mayormente de discusiones profesionales con otros profesores, con otros docentes, con otros directivos y con otros agentes de educación a nivel local o nacional, según sea su momento. Pero en teoría lo que se postula para el tema de la formación continua y formación en servicio es que el profesor o profesora reciba en su propio establecimiento, idealmente, elementos que le permitan sostener este andamio desafiado que tenemos diariamente en las salas de clase, ¿verdad? Y solo como para hacer el vínculo un poquito más específico respecto de estos dos grandes elementos de carrera docente que tienen que ver con la profesionalización, el trabajo en red y la formación continua, ¿qué elementos pudimos apreciar en función de la articulación que existe entre estos elementos que forman parte del Plan Nacional Docente y lo que ustedes han reflexionado, tanto profesores de religión? Aparecen varias cosas que son coincidentes, lo que aparentemente es una muy buena noticia. De alguna manera ustedes dicen que tienen ciertos principios que yo escuché y leí y que me parecen absolutamente concordantes con esta discusión que estamos teniendo hoy día. Y esos principios que tienen que ver con la valoración de la diversidad, por ejemplo, se ven plasmados con la valoración de la diversidad, digamos, y con la profesionalización del rol del profe. Y esos elementos se ven plasmados en estos 6 elementos que yo pude rescatar respecto de las conclusiones de su trabajo. Por ejemplo, la propuesta de programas confesionales y laicos apunta a la diversidad. Definición de habilidades y ejes del currículum de religión. Esa es una discusión y una reflexión de un nivel profesional sumamente alto. Porque en el fondo lo que ustedes están diciendo es, hoy día necesitamos poner al estudiante al centro de esta discusión, porque lo que nosotros estamos enseñando no necesariamente está apuntando a los intereses del estudiantado. Y para eso necesitamos reformular el currículum. Esa reflexión es extremadamente rica y habla de un avance en términos de la profesionalización del profesor de religión, que yo valoro y felicito muchísimo. Actualización de docente para el desarrollo del acto educativo, aparecía como concepto por ahí. Misma cosa, que tiene que ver también con el último circulito que aparece, que es la formación continua. Son profesores que están dispuestos a aprender y reflexionar sobre su propia práctica, lo que los pone en un pie, pero extremadamente rico, delicioso, diríamos, para encaminarse a la mejora de su labor profesional y de su desarrollo. Y ciertamente el tema de los materiales didácticos que consideren la diversidad es algo que yo no he escuchado con tanta claridad en profesores de otras asignaturas. Así es que no me queda por mientras más que felicitarlos y agradecer el trabajo reflexivo que han venido haciendo, y me imagino el esfuerzo que significa llegar a estas definiciones conjuntas, que no es fácil esto de ponerse de acuerdo en términos ideológicos, espirituales, filosóficos y fundantes. No es un trabajo sencillo, pero vamos avanzando en aquello y yo les agradezco y felicito por eso, y agradezco la invitación a conversar hoy día.